charlas que forman parte de nuestro ciclo de ADE Expertos, que lo que se trata es de acercar conocimiento pues a a todas las familias, a todos los pacientes, como muchas veces no les gusta decir a los médicos, a los doctores, pero bueno, a todas las familias, a toda la comunidad de personas con ADE y sus familias, evidentemente. Sabéis que utilizamos ese acrónimo de ADE para referirnos a todas las personas con achondroplasia y otras displasias esqueléticas que causan enanismo. Entonces, se trata de que muchas veces tanto las propias familias, las propias personas con ADE, incluso profesionales que habitualmente trabajan con ellas, bueno, pues realmente hay a veces una falta de conocimiento y al tratarse de lo que se denominan enfermedades raras, a veces ese conocimiento no está tan accesible, no hay tanto, si lo hay, muchas veces no sabemos cómo encontrarlos y creemos que este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas son fantásticas porque acercamos ese conocimiento, acercamos a esos expertos al día a día de las personas que realmente o bien conviven con esta condición, sus familias y profesionales que trabajan con ellos, ¿no? Y realmente pues eso es lo que nos hace avanzar y tener ese conocimiento es lo que nos hace mejorar en todos los aspectos profesionales, personales, de calidad de vida. Así que dentro de este ciclo de ADE Expertos, pues hoy tenemos el grandísimo honor y lujo de tener con nosotros a la doctora Frances Guardo. Bueno, muchos de vosotros la conoceréis por su reputada trayectoria profesional y dilatada. Es realmente experta en displasias esqueléticas en el campo de la rehabilitación y de la fisioterapia, no solamente relacionado con las cirugías, sino en el día a día, ¿no? Que sabéis que lo que conlleva vivir con una displasia esquelética es una rehabilitación continua, diaria y para toda la vida, ¿no? Pero sí que es verdad que está centrada, o sus últimas charlas, y en concreto la de hoy, sí que están relacionadas con el ámbito de la cirugía, que desafortunadamente sabemos que un porcentaje muy elevado de personas con ADE pasan por diferentes cirugías a lo largo de su vida, y la doctora Frances Guardo es experta en esa rehabilitación, en esa fisioterapia, en ese volver ¿no? a nuestra vida después de pasar por unas cirugías tan traumáticas como son por las que se pasa habitualmente, ¿no? Trabaja en el Instituto Paley desde hace muchísimos años, ella es allí la referente en este área de rehabilitación. Es colaboradora de la Fundación Incondicional, lo cual aprovechamos estas oportunidades para darle gracias infinitas de que siempre está disponible, no solamente para asistir a nuestros congresos, que ya es maravilloso poder contar con ella año tras año, o bueno, ya no año tras año, sino celebración tras celebración del congreso, sino que habitualmente absolutamente todas las dudas que nos llegan, todas las dudas que se nos plantean a nosotros desde la Fundación, todos los problemas que hay puntuales de diferentes familias o personas afectadas, siempre está ahí, siempre la tenemos ahí, al otro lado del email, al otro lado del teléfono, al otro lado del recurso que utilicemos, siempre está ahí para intentar ayudar y aportar pues esa pequeña luz que necesitamos muchas veces en nuestro día a día. Así que, doctora Frances, es un honor para nosotros tenerte en nuestro ciclo de expertos. Muchísimas gracias, no solamente por estar hoy aquí en nuestra charla, sino por estar siempre al lado de las familias y siempre al lado de la Fundación ALPE. Así que, aunque veáis que el título directamente, el foco principal ha sido en este caso hablar de extremidades superiores, esa es una pequeña puntualización que queríamos hacer, que lo hablamos con ella antes, va también a tratar también y va a abordar también, o bien mediante vuestras preguntas, o bien con unas pequeñas slides, ¿no? Con unas pequeñas diapositivas que también tiene, va a abordar también la elongación en miembros inferiores, en piernas, que de todas formas, que si quedan muchísimas dudas y que además ahora que en España también está habiendo varias cirugías de elongación, ahora que estamos post pandemia, también se podría hacer más adelante otra presentación específica para miembros inferiores. Pero bueno, que va a tratar un poquito de tocar todos los temas. Así que muchísimas gracias, Frances, y un honor tenerte aquí y poder escucharte una vez más, cuando quieras. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad y como siempre es un verdadero placer, es un honor poder trabajar con todos en ALPE y el público internacional que se une
hoy a nosotros. Estamos agradecidísimos por lo que hace ALPE. Nos encanta que sea una organización tan inclusiva, donde se tengan en cuenta todos tipos de displasias esqueléticas y cómo los pacientes pueden y quieren manejarlas. Me parece que esto es algo que merece nuestro respeto, recibe nuestro respeto y que todos somos distintos. Unos quieren someterse a cirugía, otros no. Ahora tenemos la opción con Biomarín. Es fantástico que sean tan inclusivos. Muchísimas gracias. Bien, esta presentación, la presentación que tenemos hoy, se centra en la elongación de miembros superiores. Y al final, como nos decía Susana, puedo meter algunas diapos sobre elongación de miembro inferior, ya que parece que hay bastante interés. La elongación de miembro superior, no avanza, ahora, sería la más fácil de todas. Por lo general, estamos hablando de aquellos pacientes que se someten a elongación del húmero con distintos tipos de enanismo, pero sobre todo a acondroplasia, porque sabemos que hay extremidades más cortas que la columna. Y básicamente tenemos dos hipótesis: elongación bilateral en enanismo del húmero, esto sería acondroplasia, hipocondroplasia, pseudoacondroplasia, y después tenemos también la opción de elongación unilateral para aquellos que tienen algún otro tipo de alteración, ya sea, por ejemplo, una disimetría entre derecha y izquierda. Esto pasa a veces con sepsis neonatal, con lesión del plexo braquial obstétrica, el osteosarcoma, exostosis hereditaria múltiple o enfermedad de Ollier. Hay distintos pacientes y distintos diagnósticos en los que se aplica esta elongación unilateral con éxito. Tratamiento o opciones terapéuticas. Podemos utilizar un fijador externo con un sistema modular monolateral. Nosotros utilizamos el MRS, pero tenemos uno más novedoso que es el Drive Rail, el Driver Rail, y luego hay otra opción interna que sería el clavo endomedular Precise. También vamos a escuchar a un paciente después que ha tenido ambos tratamientos y que lleva una semana de elongación con el Precise. También ha tenido elongación del miembro inferior. Acaba de terminar la terapia de hoy y si hay preguntas, yo creo que es la persona ideal para hacerle a estas preguntas. Además, si hay deformidad angular, si hay que corregir la longitud o la orientación, se puede hacer. Adelante, creo que ya está aquí. Adelante. Bueno, lo acabaré entendiendo. Se puede utilizar un marco circular Taylor o se puede utilizar un Vilex. Antes utilizábamos el TSF, el Taylor, pero ahora utilizamos el Vilex. Son diseñados con ordenador para corregir la deformidad en distintos planos al mismo tiempo y también para elongar. Son, por lo tanto, herramientas que vienen muy bien contar con ellas. Aquí tenemos elongación del húmero en un joven que se sometió a elongación del miembro superior monolateral por deformidad. Tenía enfermedad de Ollier y aquí lo que podemos ver es que presenta aquí, bueno, le hemos puesto el TSF, es de hace 3 años, es el marco circular Taylor. ¿Se ve la flecha? ¿Se ve? ¿Me lo dicen? ¿Sí se ve? ¿Se ve? Vale, fantástico. Y aquí podemos verlo con una disimetría bastante importante. Esto es antes y esto es después, como está ya a la misma longitud, sin deformidad. Y aquí tenemos un ejemplo de elongación. También en este caso se utilizó un sistema de riel modular. Ahora tenemos uno parecido, pero mejor, que es el Vilex. Aquí tenemos el fijador externo. Estas son las radiografías de algunos pacientes con el marco circular TSF en distintas partes del brazo. Este es una corrección de húmero, elongación también, y este otro de aquí sería radio cubital y se puede utilizar, por lo tanto, básicamente en cualquier parte.
En el caso de la condroplasia, cuando hablamos de elongación de húmero, pues a ver, la condroplasia es la indicación más habitual para la elongación humeral bilateral. Hablamos también de la desproporción de las extremidades respecto al tronco. Además, ese tronco suele ser de una longitud más o menos normal, pero luego las extremidades, sobre todo las superiores, son mucho más cortas en comparación, con lo que la elongación del miembro superior mejora la función y la independencia, además de la capacidad de autocuidados. Quiero hablar brevemente de cómo la columna puede ser muy debilitante a medida que se envejece o a medida que aparece la estenosis de canal, sobre todo en acondroplasia, porque sabemos que si los brazos son más cortos y el tronco se pone rígido, es mucho más difícil encargarse del autocuidado, de la higiene diaria, etc. De pequeñitos la columna es flexible, así que no es tanto el problema y por lo general saben ocuparse de su higiene, saben limpiarse, por supuesto, y pueden hacerlo, pero hemos visto algunos casos donde estos niños acaban desarrollando estenosis de canal cuando son bastante jovencitos y al final necesitan algún tipo de cirugía porque no tienen ya capacidad motriz y por lo tanto su columna no es lo bastante estable y por eso necesitan la artrodesis. No son capaces ya de vestirse, ya no son capaces tampoco... Ah, espera, un momento que tengo la puerta cerrada. Perdón que había cerrado la puerta y no podía entrar el paciente que se tenía que incorporar ahora. El paciente ha pasado por la artrodesis, si los brazos siguen siendo cortos, es dificilísimo que se puedan encargar de sus autocuidados, de higiene, de vestirse. Por eso es una indicación clara. Ha habido niños que han tenido que someterse a esta intervención y aunque decidieron no hacer la elongación de los miembros inferiores, decidieron, no obstante, sí hacerlo de los miembros superiores por funcionalidad. Y esto es lo que quería mencionar brevemente. En cuanto a fijador externo para elongación del antebrazo, esto también se da en otro tipo de enanismos o también en otro tipo de displasias o los casos de acondroplasia con deformidad del antebrazo. Aquí vemos ejemplos de los fijadores. También vemos una férula de mano porque si estamos alargando el antebrazo, en concreto necesitamos apoyo para los dedos para que no se rigidicen a medida que se estiran los huesos. Lo mismo que hacemos con el pie cuando se hace la elongación de tibia. En Bailey, ¿cómo lo hacemos? Más o menos una edad de 8 a 10 años. Se hace ambas tibias y ambos fémures. Y ahí se obtiene unas 4 pulgadas en total. Y a los 13 años, más o menos, de nuevo, otra intervención, más o menos cada 4 años sería. Y se hace las dos tibias, los dos fémures, y ahí serían 5 o 7 centímetros para las tibias, 6 o 8 centímetros para los fémures. De esta manera son unas 6 pulgadas. Y entre los 14 y los 15 años de edad, más o menos otros 4 añitos, como he dicho, se someten a la intervención para húmeros. Bueno, voy a decirlo, por lo general lo que se hace es meter 2 elongaciones de miembro inferior. A veces entre el primero y el segundo se mete también los brazos, a veces entre la segunda y la tercera elongación de piernas se hace brazos. Así que esta es la idea. En algún punto intermedio se hace la de miembro superior y se sacan unos 10 centímetros con la elongación de miembro superior. Estamos hablando en este caso de húmero. Y aquellos que lo deseen también pueden a los 16 años más o menos someterse a otra elongación de miembro inferior, que sería un 10-15 centímetros para fémur y tibia. Y
Esto depende del paciente, de qué quieren, qué necesitan. Hemos tenido pacientes que han venido con 2 elongaciones y están contentos de sobra y que están contentos con su funcionalidad y ahí lo dejan, pero ha habido otros que se han sometido a 3 intervenciones. La elongación de miembro superior se suele hacer en una única intervención, ¿vale? Durante la elongación de miembro superior se puede trabajar con un terapeuta ocupacional o un fisioterapeuta. Las 2 disciplinas se encargan muy bien, lo hacen muy bien, consiguen buenos resultados. Por lo general, en nuestro centro son 2 días como mucho ingresados, a veces simplemente una noche ingresados y luego vienen a vernos a las 24 48 horas después de que se les da el alta en el hospital y nos ponemos con la fisioterapia o la terapia en general directamente en la evaluación inicial, ya sea terapia ocupacional o fisioterapia. Todo esto se va a basar en la prescripción del médico. Es un poco distinto respecto a si es una elongación interna, externa, si tienen un marco circular Taylor, si tienen un Villex. Es un poquito distinto, ¿eh? Si es riel o es marco circular, pero más o menos después viene a ser lo mismo. Al principio no queremos ser muy agresivos. Queremos conocer al paciente, que se sientan cómodos, que sepan lo que tienen que hacer en casa. Empezamos con arco de movimiento y les enseñamos cómo cuidar el fijador, cómo colocarse de manera que no se queden tensos, saber la postura, el dolor, los puntos de entrada de los clavos, arco de movilidad, equilibrio, coordinación, etcétera, capacidad para vestirse, a veces necesitan adaptar la ropa, a veces pues es algo que no siempre hablan los terapeutas, pero sí que están los familiares para hablarlo. Si están con elongación de antebrazo, por lo general se necesita férulas, ya lo hemos dicho, para la mano. Y si es elongación de húmero, por lo general no hace falta poner esas férulas, sobre todo no al principio. Luego al final, si está muy tenso, ahí sí que podemos hacer una férula que les ayude a mantener la extensión, pero no es de lo más habitual, no se suele necesitar. Y también queremos tener un programa de ejercicios en casa porque vienen 1 hora al día, como mucho. A veces, cuando hablamos de elongación de miembro superior, incluso 3 veces a la semana porque lo que tienen que hacer es ejercicios en casa. Muchas veces se queja, pero es que hay que hacer los ejercicios 3 veces al día, eso es imprescindible. Aquí tenemos el Precise, que es el clavo intramedular, y este es un ejemplo, endomedular es un ejemplo del aspecto que tiene, y esto es al comienzo de la elongación. Vemos la osteotomía que se ha hecho aquí, por lo general se separa un poquito en quirófano para que todo vaya bien. Aquí lo tenemos y podemos ver el fijador externo, que sería el fijador modular o Villex. Este en concreto ha separado ya bastante, ha estirado bastante. Vamos al protocolo ahora de elongación con elongación de húmero. Por lo general estamos hablando de 0,75 milímetros de separación al día. No empezamos con esa separación hasta 1 semana después de la intervención, por lo general, y se mantiene durante unos 4 meses. Tengamos en cuenta que si el paciente empieza a presentar rigidez, pierde movilidad, podemos ralentizarlo un poquito a 0,5 al día. La idea, en cualquier caso, con la elongación de miembro superior para pacientes acondroplásicos es llegar a los 10 centímetros y eso si va todo bien, regeneran bien, si tienen buena movilidad. Y esos 10 centímetros son unas 4 pulgadas para que nos entiendan todos. Y ahí se recomienda unas 4 o 5 4 veces a la semana. Es la única elongación en la que los pacientes se vuelven a casa y no se tienen que quedar cerca del hospital. Hay opciones y pueden quedarse, por supuesto, pero cuesta más
quedarse en la zona, hay que pagarlo y hay gente que se queda un par de semanas, se organizan bien, aprenden cómo hacerlo en casa y luego se vuelven. Y ahí aprenden, después de aprender, vuelven a casa y lo hacen, vuelven solo a vernos pues cada X semanas para las radiografías. Por lo general, cuando vienen para una radiografía, para la consulta con el médico, se les recomienda que vean también al terapeuta para asegurarse de que lo están haciendo todo bien. Esto con la elongación del miembro inferior no lo permitimos porque pueden salir demasiadas cosas mal, pero en caso del miembro superior, como ya he dicho, estamos ante una situación más sencilla, vamos a llamarlo así, que con el miembro inferior. ¿De acuerdo? Si tenemos un fijador externo, entonces podemos empezar con ejercicios en el agua a los 10-14 días después de la operación, siempre y cuando no haya un sangrado de los puntos de entrada de los clavos. En el caso de clavo intramedular, más o menos lo mismo, siempre y cuando estén bien cerradas las incisiones. Se hace también una revisión, se ve si hace falta férula, si no hace falta. Y con el fijador externo pueden llevar peso, pueden empezar a apoyar. No es que caminen, pero sí que también se puede soportar peso con los brazos, con precises, son unas 50 libras. Aunque peses menos, no se hace, solo se trabaja, se coge peso si es necesario pues, para trabajarlo, para hacer el ejercicio. Al cuarto mes existe un mayor riesgo de fractura porque ya se ha alargado, ya se ha elongado y por lo tanto hay un hueco mayor en el hueso, todavía hay ese apoyo, pero solemos reducirlo un poquito. A la gente no le apetece llevar demasiado peso en ese momento en los brazos y tampoco queremos que tengan que hacer ningún deporte demasiado pesado. Los objetivos en la terapia son maximizar el arco de movimiento pasivo y activo, la movilidad activa y pasiva para evitar las contracturas. El tejido blando tiene que aumentar a medida que se alarga, que se alarga el hueso. De este modo, cuando se alarga el hueso, el tejido blando no es que sea más corto, pero parece más corto porque el hueso es más largo y por lo tanto las articulaciones van a perder movilidad. Por eso queremos que se mantenga esa movilidad funcional en la manera más parecida a lo habitual, pero en las articulaciones, hombro, codo, muñeca, a veces presentan ese movimiento hacia adelante, esa postura hacia adelante, sobre todo con los fijadores externos, porque pesan y nos llevan para adelante. Y vivimos en esta sociedad que ya nos empuja a encogernos hacia adelante, porque mucha pantalla, mucho tiempo sentados. Por eso mismo queremos eliminar o como poco minimizar todo esto en la medida de lo posible en una población que se está sometiendo a elongación. Y queremos garantizar que puedan hacer sus actividades diarias con total normalidad, que puedan vestirse, comer y vivir con el menor número de problemas posibles. El paciente, la familia puede hacer los ejercicios en casa. Esto es fundamental, puesto que tanto si se queden en la zona o si vuelven a sus casas, tienen que saber lo que pueden hacer y tienen que sentirse cómodos. ¿Qué modalidades tenemos para esta población? El calor húmedo después de la primera semana del posoperatorio ayuda muchísimo. Aumenta la circulación, mejora el riego y hace que los estiramientos sean más fáciles. Luego tenemos la terapia manual, los masajes. Nosotros utilizamos Eistem, que es una herramienta para trabajar partes blandas. En otros lugares se utilizan otras herramientas para partes blandas y pueden ser muy útiles de todas las maneras. Si no se utiliza, pues tenemos las manos, así que la masoterapia, la movilización de parte blanda es muy útil. También utilizamos las cintas kinesio para
el dolor, para ayudar a una buena alineación. Este tipo de vendaje, el kinesiovendaje para las cervicales, los hombros, porque ya hemos hablado de que parece que estamos encogidos un poquito hacia adelante con estos pacientes y queremos ayudarles con estos vendajes. Hacemos también movilización articular siempre que sea necesario para ayudar con la alineación, el movimiento, ya sea escapulotorácico, glenohumeral, humeroradial, siempre que sea necesario. No hay que hacerlo si no estuviera indicado, pero hay que ser conscientes de todo esto si la articulación no está moviéndose correctamente. ¿Qué músculos suelen ponerse rígidos? Pues obviamente en el segmento que estamos elongando, porque ya hemos hablado de esa postura de encogimiento hacia adelante, estamos hablando del pectoral menor, mayor, del subescapular, estamos hablando del dorsal, de los bíceps, los tríceps, y también todo esto se encoge bastante, se tensa bastante. Y hay que tener en cuenta de qué segmento estamos hablando. Como terapeuta que trabaja con un paciente, tenemos que ver qué está limitado en movilidad, sea el dorsal ancho o no, pero hay que tratarlo. No es una receta que hagas ABCD y ya está. Hay que ver al paciente, ver qué se mueve, qué no se mueve, dónde está el problema, y hay que querer ir un poco más allá de lo convencional. ¿Hace falta una férula? Aunque no sea la indicación típica de elongación de húmero, pues puede ser útil cuando es necesaria. En estas fotos vemos algunos de los estiramientos que nosotros hacemos y como podremos observar en la foto de la izquierda, soy yo sujetando la escápula para que esté bien colocada. Estamos haciendo ese estiramiento, por lo tanto, de la articulación glenohumeral, porque si no pongo ahí la mano, entonces la escápula suele quedarse alada y por lo tanto no estamos trabajando la articulación que queríamos. Y aquí lo vemos en una fase más avanzada y puede estabilizar muy bien la escápula. En este caso se trata de fijadores externos, ambos casos, quiero decir. Y es importante cuando hacemos un estiramiento con un paciente de elongación, ya sea de miembro superior o miembro inferior, como digo, es importante utilizar brazos de palanca cortos, lo más cerca posible de la articulación, de manera que la fuerza no atraviese el hueso, sino que lleguemos a la parte blanda, que lleguemos a minimizar la cantidad de fuerza que estamos aplicando. Y aquí lo vemos. Hemos metido la mano justo ahí en la articulación. En otros grupos de población a lo mejor llegamos hasta la muñeca con un brazo de palanca mayor, pero esto lo desaconsejamos firmemente cuando estamos hablando de pacientes de elongación. A medida que avanza la elongación, la parte blanda se va tensando y por lo tanto son más duros y el hueso al mismo tiempo se vuelve un poco osteopénico, por lo que tenemos que seguir la vía de la resistencia, lo que significa que tenemos que tratar la parte blanda y lo que no podemos bajo ninguna circunstancia es crear una fractura en el hueso. Por eso utilizamos esos brazos de palanca cortos y por eso preparamos con la parte blanda antes de hacerlo. Calentamos ya sea pasivamente con calor o activamente con ejercicio la zona, la parte blanda y después ya se hacen los estiramientos más intensos. Ahí utilizamos los brazos de palanca corto, ya lo he dicho, cerca de la articulación en absolutamente todos los estiramientos que nosotros trabajamos. Y aquí tenemos algunos ejercicios que pueden hacer los pacientes en el programa domiciliario. Solemos utilizar estas herramientas, puede ser un palo, puede ser lo que sea. Lo que queremos es ayudarles a movilizar sus articulaciones, sus hombros. Aquí tenemos también ejemplos con Theraban que les ayuda con los ejercicios de postura, los músculos de la postura para mantener la fuerza y para ayudarles en la elongación. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí podemos trabajar situación
¿no? Podemos trabajar boca abajo, también para reforzar, y de esta manera se fortalece la zona que se está trabajando con los fijadores y están con una buena postura durante todo el tratamiento. A mí no me gusta demasiado trabajar con pesas, es decirlo, con fijadores externos. Yo creo que mejor hacer más repeticiones porque yo creo que ya tienen peso en el brazo, pero bueno, aún así, aquí está en la foto. Vamos a hablar de algunas de las complicaciones que pueden ocurrir con la elongación humeral. Como con cualquier elongación, con un estornador, con un fijador externo, puede haber herida del clavo que se puede infectar y a veces pasa. Suele ser algo menor, con antibióticos orales basta, incluso ni siquiera sin antibióticos, simplemente se aumenta la limpieza de la zona un par de veces al día, pero si hay infección de la herida del clavo, a menudo lo primero que vemos es que hay mayor dolor en torno al clavo. Quizás ni siquiera veamos que haya secreción, pero si hay mayor dolor que antes, entonces hay que tener cuidado, ver si hay algún otro lugar donde haya dolor a palpación, esté rojiza la zona, donde si hay secreción un poco turbulenta. Evidentemente cualquier secreción pues nos tiene que alarmar, y si hay algún tipo de infección, algún tipo de estas señales, hay que avisar al médico. También puede haber complicaciones de los nervios nerviosos. Estamos hablando de que por eso es importante hacer la separación de manera gradual, con muchas visitas de chequeo. También algo que hay que tener en cuenta, los factores de predisposición, por ejemplo, el túnel fibróseo un poco tenso, eso puede dar problemas del nervio radial. También si hay una consolidación prematura, es decir, si el hueso se suelda demasiado pronto, si no está regenerando bien cuando hay esa separación de 0,75 al día, entonces hay que ralentizar un poquito para que el paciente pueda soldar bien, pueda cerrar bien. También la contractura articular es una complicación, puede ser una complicación en cualquier procedimiento de elongación. En caso de húmero, no es tanto problema como lo sería en miembro inferior, pero bueno, sí que puede pasar, y es otro motivo por el cual haya que ralentizar, detener, interrumpir la elongación, pero esto sigue siendo lo más fácil. Después de la fase de separación, cuando ha terminado, y me refiero aquí a la elongación activa, entonces pasamos a la fase de consolidación, donde se suelda el hueso. Ahí se detiene la separación y esperas a que se rellene el hueso. En este momento es seguro retirar el fijador si fuera un fijador externo, o retomar actividad total si fuese un fijador interno. En el caso de los adultos, no, vamos a hablar primero de los niños. Si tenemos un niño, la proporción sería 1:1, con lo que 4 meses de separación supone que la fase de consolidación va a ser también de 4 meses. Norma general. Esto depende de la radiografía, ¿no? Del calendario, ¿de acuerdo? A los adultos les lleva un poco más la consolidación, suele ser 1,5:1, más o menos, es decir, separación de 4 meses, pues entonces 6 meses de consolidación. En cuanto a la terapia, pues la vamos quitando gradualmente en función de la elongación. Si hay muchísima tensión, entonces todavía hay que ir 5 veces a la semana a ver al fisioterapeuta, si es ya lo que hacíamos antes. Pero a medida que se recupera movilidad, ahí ya se puede ir quitando gradualmente a 3 meses, a 3 veces a la semana, 3, 2, 1, y puede llegar a un punto en el que simplemente se hace en casa. Los objetivos de la terapia durante la fase de consolidación sería recuperar la movilidad total, eliminar las limitaciones musculares derivadas de la elongación, mejorar la fuerza, mejorar la capacidad de apoyo o de carga, como nos indique el médico. De nuevo, no dependemos del calendario, sino de la radiografía. El paciente, la familia, necesita tener información y saber qué tienen que hacer en casa.
Aquí vemos unas radiografías, son 6 meses. Ay, ¿dónde se me ha ido la flecha? Bueno, a ver. Aquí lo tenemos 6 meses, son las radiografías de 6 meses. A derecha y a izquierda, antes y después. Bueno, se ha ganado bastante longitud. Después de retirar el fijador, si tenían fijación externa, el paciente estará sin carga durante un mes más o menos y a menudo se le va a poner un refuerzo para proteger el húmero. A veces también se les pone una varilla o a veces se les pone el refuerzo externo más la varilla porque el hueso regenerado es más débil y además hay que tener en cuenta la herida del clavo, que es el lugar donde pueden producirse fracturas. Por eso hay que tener cuidado durante un tiempo. Si tienen el clavo intramedular, el problema no es el mismo. Una vez retirado el clavo, pues suele ser al año. El paciente puede seguir trabajando la movilidad activa, pero también teniendo en cuenta que los estiramientos pasivos hay que hacerlos con cuidado si hubo fijador externo, asegurándonos de que si a lo mejor el cirujano está preocupado, entonces tenemos que limitarnos a la movilización activa. Después, poco a poco, se puede ir haciendo los estiramientos manuales, pasivos, gradualmente, también la estabilización dinámica, todo este tipo de ejercicios y de nuevo será el médico quien nos establezca si se puede hacer actividades de alto impacto y cuándo, qué tipo de deportes y cuándo, por ejemplo, de alto impacto. Me gustaría hablar ahora de un deporte maravilloso, que es la natación, porque se puede nadar incluso en cuanto se quita el fijador, en cuanto ya se les da permiso después de la cirugía. Es un deporte maravilloso la natación. Aquí tenemos a la primera paciente a la que hicimos un precise interno. Estamos hablando del año 2012, si no me equivoco. Una paciente que tenía este tipo de displasia y le ha ido muy bien. A ver, tengo a alguien aquí con acondroplasia que también tiene ahora un clavo precise y que después les responderá preguntas si las tienen. Pero después de la elongación retomó el surf y retomó su vida. Y encantada que está con el resultado. ¿Hay preguntas? ¿Alguna pregunta? Frances, había algunas preguntas durante que ibas dando la charla, algunas se repetían y básicamente en general están preguntando, hay una opción entre que si es mejor la fijación externa o la fijación interna para el alargamiento de los húmeros. Muchos de los acondroplásicos no pueden someterse a fijador interno, sobre todo los niños, porque son brazos muy cortos. Con hipocondroplasia, entonces, son mejores candidatos porque los húmeros no son tan cortos. Pero, si les cabe en el hueso, entonces es más fácil que el externo. Se puede llevar ropa normal, no hace falta modificarla, alterar la ropa. Y la gente ni siquiera sabe lo que está pasando cuando te ve. Con lo que si puedes, si el ancho y el largo del hueso lo permite, pues es más fácil. No sé si tienen el clavo precise disponible en España. ¿Lo tenéis? ¿El precise, el precise? Sí, sí está disponible. Están empezando a utilizarlo ahora porque, bueno, realmente tampoco había muchos doctores muy expertos en lo que era el clavo intramedular. Aquí la fijación es casi toda externa, está funcionando bien, pero en el clavo interno, entre que no estuvo autorizado para acondroplasia hasta hace poquito y entre que no se ha usado mucho en las operaciones, hay todavía una pequeña duda en las familias, ¿no? sobre cuál de ellos elegir, ¿no? Porque aquí los doctores que realizan la elongación son francamente buenos, pero son expertos sobre todo en fijación externa. Y luego hay pros y contras, ¿no? Porque, bueno, pues, y ponen en la balanza el pro y el contra
de qué es lo mejor, qué es lo peor, sumado a la experiencia o no del doctor que lo va a llevar a cabo, pero sí lo hay. Y cada vez se está utilizando un poquito más, cada vez va habiendo más experiencia en ese campo, sí. Lo que no se elonga aquí es el antebrazo, de momento. Se elonga el húmero, pero el antebrazo todavía no se ha empezado a elongar. No sabíamos, bueno, si es una intervención, que es otra de las preguntas, si es una intervención frecuente en la elongación de brazos en niños con acondroplasia o, bueno, hipocondroplasia, displasias esqueléticas. ¿No? ¿Es común en Estados Unidos la elongación del antebrazo? Pues sí. No tanto en el caso de acondroplasia, porque esos húmeros son muy cortos en comparación. El clavo tiene que encajar, tiene que ir dentro. Ya sé que nuestro equipo, nuestros médicos, sí que cambian un poquito el clavo y lo he visto un par de veces donde han cambiado el clavo para que quepa. Pero con otros diagnósticos, aparte de la acondroplasia, sí que estamos haciendo la elongación interna de húmero. Sí que es la gente que suele tener pues una elongación unilateral de miembro superior o, como decía, algunos pacientes con hipocondroplasia. Hay otra pregunta más? que dice que, bueno, que si es normal que después de un alargamiento con fijadores externos en brazos, que no se recupere toda la fuerza que tenían antes del alargamiento. En el caso ¿no? de la persona que plantea la pregunta, dice que ha reducido mucho la musculatura y que no consigue recuperar la musculatura y la fuerza que tenía antes. ¿Es una de las complicaciones o es habitual que suceda esto? ¿Brazos, piernas o ambos? En brazos, dice. Pues no hemos visto este problema. Puede que tenga que ver con esperar, hacer la terapia en casa, los ejercicios en casa, porque se lleva su tiempo, un año por lo menos, recuperar toda la fuerza, la movilidad y lleva su trabajo. Es algo que hay que seguir haciendo constantemente. En unos pocos meses no vamos a recuperarnos, pero sí que encontramos que la gente recupera la fuerza. Tenemos a un joven que levanta pesas. ¿Cómo llaman esto? Bueno, es que no sé cómo se llama este deporte, pero acaba de ganar un concurso impresionante y se sometió a elongación bilateral de miembro superior e inferior, con lo cual hay gente que recuperan, y digo, hace culturismo, pero lo importante es hacer los ejercicios porque no acaba esto. Después de cualquier intervención, lo que sea, cualquier intervención, lleva meses y meses recuperar de cualquier tipo de intervención y recuperar la fuerza, sobre todo. Se recupera movilidad antes de recuperar la fuerza, eso sin duda. Bueno, en el caso de la chica que formula la pregunta, dice que fue hace 25 años. Yo ya eso no sé cuánto será de reversible la pérdida de fuerza, ¿no? De musculatura. Hombre, en este caso en concreto, pues no puedo decir nada, pues porque no sé qué pasó, si pasó algo o no, pero a nuestros pacientes les va muy bien con este tipo de elongación y la recuperación posterior. Es una de las más sencillas. Kristen, si no me equivoco, Kristen también tuvo elongación de miembro superior, ¿verdad? ¿Alguna opinión? Kristen, de Andrade. Sí. Son unos 20 años o así desde que me hicieron la elongación de miembro superior y he tenido que entrenar y he recuperado toda la fuerza, incluso más, pero lleva mucho trabajo, porque se pierde mucha masa muscular
y hay que estirarlo todo en la elongación, por lo que lleva muchísimo tiempo y muchísima dedicación el recuperarse, ya sea de miembro superior o miembro inferior igualmente. Hay otra pregunta que dicen que si hay diferencia entre el tiempo de rehabilitación para ganar esa movilidad, esa musculatura y esa fuerza, si hay diferencia entre si hay fijación externa o si hay fijación interna. Si has visto alguna diferencia. Pues yo diría que con la versión interna se hace más cosas que con la externa y posiblemente duela menos la interna porque no tienes las heridas del clavo, no tienes lo extraño que resulta llevar un fijador externo, pero la rehabilitación, la fase de rehabilitación es bastante similar. Simplemente es menos incómoda cuando es una operación con el fijador interno, pero hay que estirar lo mismo, hay que dedicarle el mismo tiempo, si es interno o externo el fijador. En miembro superior, en miembro inferior, más o menos sí, lo mismo. Hay diferencias en la rehabilitación respecto a los que tienen varillas internas en miembro inferior, porque los grupos musculares pues no se tensan lo mismo unos que otros, no es el tema de hoy, ya lo sé. Si hacemos elongación de fémur interno serían los isquiotibiales los que se tensan, mientras que si es externo, entonces son los cuádriceps, porque tiran del tejido los clavos y por lo tanto es más doloroso flexionar que extender. Así que sí, hay ciertas diferencias entre interno y externo, pero en términos generales hay que hacer la rehabilitación, que es bastante similar. Y lleva mucho trabajo, punto. No es fácil este proceso en cualquiera de los casos, pero es un poquito más fácil, más cómodo con interno. Con respecto a las infecciones, también preguntan si has visto que hay más infecciones cuando son fijaciones externas o que si hay, aunque sea fijación interna, incluso en los húmeros, hay también ha habido casos de infecciones. Y en ese caso, ¿cómo se trataría? ¿Hay que parar la rehabilitación? ¿Hay que intervenir de nuevo? Muy buena pregunta. Voy a hablar en términos generales y luego voy a dar un caso concreto húmero respecto a miembro inferior. Si este paciente nunca ha tenido fijador externo en ese mismo segmento, el riesgo de infección con una varilla interna es menor. Pero si el paciente ya ha tenido algún tipo de fijador externo en ese segmento, ahí el riesgo es ligeramente mayor que con una varilla interna. Esto lo hemos hecho muy bien en nuestro centro, sabemos manejarlo, sabemos cómo evitarlo y sabemos cómo reconocerlo en el caso de que se produzca. Y lo que intentamos ahora es que la elongación se produzca sin necesidad de fijador externo. Ese es el objetivo, si se puede conseguir, no siempre funciona, porque a veces por el motivo que sea es necesario un fijador externo antes de poder hacer la fijación interna. Si ha habido un fijador externo con clavos que se meten hasta el hueso, aunque no se haya producido ninguna infección de la que hayamos sido conscientes, posiblemente también haya bacterias latentes en el hueso o cualquier otra cosa que se despierta al meter la vara y por lo tanto se les da antibiótico por profilaxis en quirófano y después un tiempecillo después de la intervención. Y también hacemos un seguimiento y un control diario en la terapia y en las visitas a consulta. Y si vemos cualquier señal de infección, lo detectamos rápidamente y tenemos los protocolos para solucionarlo. Si no ha habido fijador externo y hay una varilla interna por primera vez en esa primera intervención, el riesgo es menor. Sabemos
que la mayoría que tienen fijador externo en algún punto va a tener una infección de herida de clavo, pero si empezamos con un precise o con un clavo endomedular, el riesgo de infección es mucho menor. Pues hay otra también pregunta relacionada con el tema del nervio braquial, por el que a veces al hacer la intervención de elongación en el húmero, hay veces que ese riesgo existe de tocar ese nervio, a veces se toca, bueno, pues porque, qué decir, esa es una de las complicaciones que puede existir. En el caso de que se toque y que se detecta algún tipo de parálisis que se refleje en la mano, ¿es reversible? ¿Hay una rehabilitación específica para trabajar eso o tendrían que someterse a una nueva intervención porque ese nervio ha sido tocado y tiene que ser intervenido? ¿O con rehabilitación eso se puede solucionar? Si ese nervio no funciona bien, puede haber distintos motivos. Uno, que esté dañado por la intervención, que se haya alterado el nervio de alguna manera y lleva su tiempo recuperarse. Pero a medida que avanza la elongación y se tensa el tejido, hay un pinzamiento del nervio. En ese caso, lo que pueden hacer es abrir, liberar el tejido circundante al nervio sin tocar al nervio. En realidad, lo único que están haciendo es quitarle presión al nervio. Vemos que a veces en la elongación de miembro superior pasa, pero no es tan habitual. Es más habitual en inferior. A menudo serían los nervios de miembro inferior los que se ven pinzados, comprometidos y hace falta esa descomprensión del nervio para quitarle esa presión al nervio. Y buscamos esas señales, esos síntomas siempre que vienen a consulta, si les duele de manera punzante, les duele el nervio, si les cuesta una postura en concreto cuando se estira el nervio y hay ese dolor urente o sobre todo se pierde movilidad o hay algún tipo de parestesia, de hormigueo, todo esto nos indica que hay una alteración del nervio, un pinzamiento. Estos son los elementos que buscamos y como médico tenemos que saber todo esto y tenemos que saber tratarlo, tenemos que poder diagnosticar cómo se ha producido durante la intervención, por la postura, por inflamación, por hinchazón, porque el tejido circundante está apretando. Todo esto nos lleva a un diferencial distinto y a un tratamiento distinto y hay que tratar en función de por qué se ha producido. Ay, por cierto, otra cuestión. En esta lista añadimos lo siguiente. Tenemos que saber si viene de la extremidad o si viene de la columna. ¿De acuerdo? Y hablemos un segundo de la elongación por segmentos y hablemos de la estenosis de canal. Esto también puede producirse si tenemos, por ejemplo, el cribado de estenosis de canal antes de la elongación. Incluso los niños tienen que someterse a una descompresión antes de poder ser candidatos a la elongación. Y es algo que antes de que llegase el doctor Feldman no lo hacíamos. El doctor Feldman es un experto en cirugía medular, creo que ya ha estado con ustedes y a partir de su recomendación, de su experiencia, hemos empezado a hacerlo. Y yo creo que nuestros pacientes están beneficiando mucho de esto. Si tenemos a un paciente que se hace una elongación en 4 segmentos, pues hay una serie de cosas que hay que hacer para no estirar demasiado el nervio, aunque la columna esté bien. Si están en silla de ruedas con las rodillas extendidas para que no se les tense, entonces hay que cambiar el respaldo para que no haya un estiramiento excesivo del nervio ciático. Esto hay que evitarlo y luego tratarlo, ¿de acuerdo?
Perfecto. Y nada, que hay una sugerencia de que ya que tienes este paciente contigo acompañándote en la consulta, si, bueno, pues mira, yo que sé, dejando de compartir la pantalla, que podemos ver la imagen más grande, puedes hacer algunos ejercicios o él puede hacer algunos ejercicios que él mismo pueda hacer cuando llega a casa, independientemente de que tenga la rehabilitadora con él, ¿no? Ejercicios particulares que a él le pueden venir bien cuando llega a casa o al hotel o bueno, donde puede, ¿no? Después de la operación, que habitualmente no le perjudique, pero que sí que le ayude de manera sencilla. Si puede hacer algo, ya, ¿no? Aprovechando que lo tienes ahí. Vale, he de decir que nos mudamos dentro de poco, así que detrás de mí verán un fondo precioso. Ahora, en cuanto mueva la cámara, les va a dar miedo lo que ven, ¿eh? Pido disculpas. Andrew está aquí conmigo. Mira, Ahí perdona, vemos todo el Frances, lío que perdona, hay. Frances, puedes dejar de compartir pantalla y yo creo que así vemos la imagen más grande. Uy, claro, claro, sí. Y así le vemos mucho más grande. Así le... Eso es. Podemos poner incluso vista galería a los que quieran y así le ven mucho mejor. O vista del hablante, yo creo que se puede poner. ¿Le ven? ¿Le escuchan? Hace una semana que le operaron. Ahí está. Ese vendaje, kinesio vendaje. Este es de otro externo fijo, de otro fijador externo previo. Este es Andrew. Con elongación externa en 2008 en otro centro. Hubo complicaciones. No fue aquí. Tuve elongación en 2008 para conseguir 4 pulgadas y lo hice y tuvimos que parar a 2,5 porque hubo muchas complicaciones. La parte de fijación externa fue muy difícil, también la rehabilitación. En otro centro, insisto. Y luego tuve problemas del nervio, no es nada divertido. RSD es distrofia refleja, que es un problema de dolor del nervio, ¿de acuerdo? Y Andrew es un ejemplo de lo que puede pasar. No fue aquí, pero sí que recuerdo que vino después y tuvo que someterse a descompresión. Eso fue, la verdad es que hace ya unos años, llevo mucho tiempo deshacerlo, llevo mucho tiempo recuperarse. Tengo condroplasia, tengo un cúbito más corto, con lo que hicieron, tenían que hacer la elongación aquí, pero tendrían que haberlo hecho aquí también. Y luego también problemas del túnel. Ha tenido muchas descompresiones porque se sometió primero con fijadores externos. No quiere decir que todos los que tengan fijador externo vayan a necesitar la descompresión del nervio, pero en ese caso hubo una complicación en ese otro centro. Y ahora tengo el Precise, me lo hicieron la semana pasada y es que es fácil, es que no tiene nada que ver con el fijador externo. ¿Ven ese puntito? Ese es el punto de la osteotomía. Ahí pusieron el clavo, pequeñísimo. No sé si lo ven. Tiene un poco de hematoma, pero es el posoperatorio, ¿eh? Se va. Hay un poco de tumefacción, pero se mueve fantástico. Me siento genial. Impresionante. Muchas ¿Alguna gracias pregunta? por el ejemplo, muchas gracias por mostrarnos y contarnos también tu experiencia. Frances, ¿tú crees que hay menos posibilidad de tocar ese nervio si se hace fijación interna con el clavo que si con la fijación externa? ¿O no está estudiado eso? O por lo menos bajo tu experiencia también, no lo sé.
Aquí no suele pasar. Los problemas con el nervio no suelen pasar. También tiene que ver con la experiencia del cirujano, claro. Y yo creo que eso lo cambia todo. Por lo que aquí no lo solemos ver. Sí que ha habido cuestiones de postura y posición, donde a lo mejor han estado en la misma postura en quirófano durante horas y se levantan, se despiertan con un poco de debilidad ahí, pero vemos elongaciones día tras día, con lo cual enseguida sabemos lo que está pasando. A lo mejor en otro centro no se dan cuenta, a lo mejor no se dan cuenta tan rápido por lo menos, con lo que me cuesta mucho saber, porque yo sé cómo funciona nuestro centro. Y como tenemos la capacidad de ver muchísimos casos, a ver, ¿no? Vamos acumulando mucho. Llevamos muchos casos a nuestras espaldas, como nosotros decimos, y por lo tanto supone mucha experiencia. Y no creo que se pueda comparar. No, eso de ver tantos casos es que te da mucha experiencia, porque al final acabas viéndolo todo. Y una vez te sale algo mal, ya sabes detectarlo para la próxima, ya sabes resolverlo y vas a evitar que se produzca en cualquier otro. Y si es algo más habitual, pues entonces pues vas desarrollando distintas técnicas de manera que no se produzca o lo pueda solucionar rápido. No quiere decir que no tengamos complicaciones, es que hay complicaciones aquí también, pero como hemos visto casi de todo, pues pocas veces tenemos esas complicaciones del miembro superior porque aquí las detectamos de primera. Pues sí, la verdad es que la experiencia siempre te hace, no es que no cometas errores, ¿no? Pero sí que te da experiencia es corregir esos errores para no volver a cometerlos, porque además vas a tener una oportunidad enseguida, al tener tanto volumen de trabajo y de casos, vas a tener la oportunidad enseguida de poder hacerlo bien y también aprender de las cosas bien hechas. Así que desde luego que la experiencia es un grado. Complicaciones siempre hay porque es así, porque están ahí, pero sí que detectarlas y a veces prevenirlas sí que es fantástico, pero claro, eso te lo da pues eso, sí que la experiencia que tiene todo tu equipo y todo el instituto, ¿no? Que trabajáis allí. Aquí no hay más preguntas que yo haya visto, déjame chequear lo último. Bueno, dicen, habían preguntado que en el caso de piernas, ¿cómo se puede saber si hay problemas en los nervios? ¿Cómo se puede saber si es un problema de espalda por compresión de nervios en las piernas? Pero yo creo que eso que sí que lo has dicho ya, ¿no? Yo creo que habías hablado un poco de la parte inferior, cómo detectarlo. Sí, pero tengo un par de diapositivas si quieren. Venga, pues De elongación de miembro inferior, depende de si tenemos algo de tiempo. nosotros sí, lo que no queríamos era robarte más tiempo a ti. Nosotros estamos encantadas de escucharte. A ver cómo comparto otro PowerPoint. Un segundo, ¿eh? A ver. Vale. Lo haré rapidito entonces. Elongación de fémur y elongación en 4 segmentos en distintas enfermedades y displasias. No se ve la pantalla, Tenemos perdona, Frances. a ver, primero comparto. Creo que ya. A ver. ¿Se ve? Sí, sí, perfecto. Vale. Se me había olvidado.
En el caso de la elongación de fémur y la de 4 segmentos, tratamos distintas alteraciones y displasias. El enanismo es la más habitual. Puede ser fijador interno o externo, o incluso una combinación de ambos. Lo utilizamos en el caso de la condroplasia, el de 4 segmentos con la hipocondroplasia y también con la pseudoacondroplasia. También se utiliza con la elongación cosmética en caso de que fuera necesario. Un segundito. La elongación bilateral de fémur, un segundo. Voy a saltarme algunas, ¿eh? Aquí tenemos el de 4 segmentos, en este caso con fijador externo. Y podemos ver cómo a lo largo de una vida se consigue entre 14 y 16 pulgadas de altura, en este caso 14. Y estoy hablando de este caso como mujer, es una mujer ya a estas alturas, trabaja en Washington, y nos muestra que hay tareas diarias que pueden volverse muy difíciles en esta sociedad si tenemos una talla muy corta. Por ejemplo, utilizar un baño público, acceder a distintos elementos, pues no sé, mismamente a la tienda o, como ya he dicho, utilizar el baño, que no solo es difícil, sino que ni siquiera es higiénico cuando tienes que escalar. Hemos hablado de la dificultad en cuanto a higiene personal, cuando se rigidiza el tronco, no repetiré. Y aquí tenemos la elongación 4 segmentos con fijador externo. En la parte superior, ay, no sé dónde tengo el cursor. Bueno, vemos el sistema de riel y abajo tenemos el marco circular Taylor. Es una foto un poco más antigua, ahora ya sería un Vilex y un driver rail. Y aquí tenemos una radiografía de la fijación externa. Hemos hablado ya de los nervios. Nuestros médicos utilizan el sistema de riel, el bilateral, modular, en la parte inferior de la pierna para evitar complicaciones con el nervio del peroneo. Por eso vemos esto dentro. Queremos estar lo más alejados posibles de este nervio, del peroneo común o fibular común. Y esta es una manera que tenemos de hacerlo. A la izquierda aparece el precise arriba, esos son los clavos de arriba. Y luego tenemos el Vilex, el modular abajo. Y tenemos la radiografía de la derecha que corresponde todo a los clavos precise. Podrían ser también de Stride, pero ya no están disponibles en el mercado. Y estos serían el terapeuta y el paciente. Así se le da la vuelta a un paciente con elongación de 4 segmentos. Yo creo que ya tiene 20 añitos este paciente, pero girar puede seguir siendo bastante difícil. No quería enseñar el vídeo, pero bueno, ha saltado. Equipamiento médico duradero para alguien que está sometido a este tratamiento. Necesitan una silla de ruedas reclinable con extensión para estirar las piernas. No queremos presionar demasiado los nervios. También van a necesitar un caminador muy ancho para que quepa el fijador. Y si hay acondroplasia, recordemos que la longitud del brazo va a ser corta, por lo que necesitan un andador que les encaje. No es lo mismo que si estuviésemos con un paciente de talla típica. Y si es un paciente con acondroplasia o con algún otro tipo de displasia, necesitaremos esos bloques de yoga, de elevación para las transferencias. Si no puedes utilizar las piernas, es muy difícil utilizar los brazos cuando no llegas al asiento.
Esta es la silla de ruedas reclinable a los 45 grados. Tiene debajo de las piernas un rollo para mantener la extensión. Tiene férulas de dorsiflexión porque es elongación de 4 segmentos con varilla interna, por cierto. Tiene esas férulas de dorsiflexión en una posición que alargue los músculos incluso en reposo. Aquí tenemos la férula típica para este tipo de elongación. Esta imagen corresponde a las férulas que hace nuestro equipo, nuestros maravillosos terapeutas ocupacionales hacen para apoyar las piernas. Se pueden utilizar en reposo, para dormir y tienen estas cintas que les mantienen en su posición. Este es un ejemplo de los bloques de yoga que utilizamos. También utilizamos estas pesas en forma redonda y hay que tener en cuenta lo que tiene que ver con la hiperlordosis, cómo colocarlo, cómo colocar la esterilla y la silla de ruedas, que tiene que ser de 45 grados para evitar dañar el nervio ciático. También hay que minimizar el riesgo de la compresión del nervio cervical o lumbar y a veces hay que hacer una pequeña osteotomía en el momento de la intervención. Y aquí vemos esa hiperlordosis ilustrada y cómo se puede hacer una osteotomía de extensión, como vemos en la foto de la mano derecha. Es que no sé dónde está el cursor, ya lo siento, pero no veo dónde estoy apuntando. Me gustaría apuntar, pero en la parte superior del fémur vemos que se ha hecho una osteotomía de extensión para que el fémur esté mejor alineado. Y luego tenemos la opción de hacer una liberación de la fascia lata, del músculo tensor de la fascia lata, mejor dicho, y del sartorio para que la pelvis esté mejor alineada y reducir esa hiperlordosis. Aquí lo vemos al paciente antes y después y a veces la elongación en sí misma hace que haya una tensión un poco mayor y podemos solucionarlo, pero en la elongación los músculos anteriores también se pueden tensar y a veces esto dificulta un poco. Aquí tenemos algunos estiramientos que hacemos con fijador externo. Estamos tensando ahí el tensor de fascia lata. Siempre hay que colocar bien las manos sin presionar para no fracturar esos huesos frágiles si no se colocan bien las manos. Brazo de palanca corto, ya lo hemos dicho, sobre todo en miembro inferior. Y aquí lo tenemos cerca, las manos de la articulación. Creo que esto es un vídeo. Utiliza las manos cerca de la articulación y hace que ella le ayude con sus músculos. A partir de aquí, minimizar el tiempo, la cantidad de fuerza que ejerce. Son todos trucos que enseñamos al equipo al completo. Este terapeuta es Mike Thompson, que es un artista y que ha sido el que ha creado esta presentación que comparto. Es el que me ha dado la oportunidad de compartir estas diapositivas con todos ustedes. Y esto es todo lo que quería compartir en este tema, simplemente para que se hagan un poco la idea. Dejo de compartir.
Sí, Frances, no, la verdad es que te agradecemos por lo menos para tener una idea general de haber tocado también la parte inferior de pequeñas dudas. Sí que es verdad que en España se usa todavía más fijación externa que interna, pero nada, a nosotros nos cuesta muy poco emplazarte a una nueva charla cuando buenamente podamos para poder abordar lo que es la parte inferior, la rehabilitación de, ¿no? de lo que son piernas, miembros inferiores, incluido también con fijaciones externas como los circulares que trabajáis vosotros, y porque sí que ahí surgen un montón de dudas, o por lo menos llegan a la fundación, a nuestra fisioterapeuta Carmen Barreal, que tú tuviste la oportunidad también de compartir con ella congreso. Llegan dudas, bien por parte de las familias y bien por parte de los propios fisioterapeutas, que, bueno, que trabajan a veces ¿no? con niños se han sometido a elongación, pero hay veces que no, que es su primer paciente de un niño con elongación en acondoplasia. Entonces, bueno, nosotros vamos humildemente resolviendo como buenamente podemos bajo nuestra experiencia también en España, pero sí que nos gustaría aprovechar la oportunidad de, independientemente de la charla que des en nuestro congreso, que ya contamos con ella, bueno, encontrar una fecha cuando a lo largo de este año que, bueno, que trabajamos este ciclo de expertos, ¿no? No tiene que ser inmediata, para abordar el tema de la elongación de miembros inferiores. Sí que sería súper interesante también para España. Bueno, para España y para muchos de los países que nos ven, que no sea Estados Unidos, donde os tienen a vosotros de referentes, ¿no? Laura, no le oímos o no te oímos. Me temo que ella estaba hablando español, con lo cual Vale, debería, vale. sí. Claro, está por el otro canal. Bueno. En este. Pues estaremos encantadas de tenerte aquí y estaremos encantadas de poder escuchar otra de tus magistrales charlas, pues bueno, pues cuando nuestras agendas y sobre todo la tuya, que sabemos que está muy apretada, nos deje, ¿no? Nos dé la oportunidad. No, muchísimas gracias a ti por estar siempre aquí, al lado de las familias, al lado de todo el mundo y al lado de la Fundación ALPE, que es un valor incalculable para nosotros. De parte de Carmen, muchísimas gracias también. Andrew, thank you very much. Eh, Carmen también te quiere dar las gracias y está deseando verte, así que yo creo que sin más, te hemos robado ya un montón de tiempo, lo sabemos, pero es tan interesante que no queremos a veces nunca que terminen, ¿no? Charlas como esta. Muchísimas gracias de verdad y te esperamos de manera presencial en octubre y de manera virtual, pues cuando la agenda nos lo permita. Cristian, muchísimas gracias a ti también.